a todas las cosas, porque el Padre creó en Él y por Él. Y nada de lo que existe fue hecho sin Jesús, porque Él es el verbo, Él es la acción de Dios en la creación, Él es la palabra. Así que yo bendigo a Dios por el poder de vida que hay en cada semilla. Y dice Isaías que así como la tierra, así como la lluvia cae del cielo y riega la tierra y la hace producir, así es mi palabra que yo envío, hace aquello para lo cual yo la envié. Amén. Así que si Dios mandó el manzano para producir la manzana, pues el Señor dio un mandamiento a ese árbol. Puedo decir también de la pera, puedo decir también del aguacate, del mango. En cada país cambia de nombre, pero Dios le dio una palabra a cada semilla en lo natural, para que esa semilla produzca, para que se desarrolle y llegue a ser una bendición. Porque el fruto nos habla de propósito y nos habla también de bendición, porque todo lo que Dios hace es útil. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga propósito. Dios todo lo hace con propósito. Y como Dios es bueno, todo lo que hace es bueno. Y como Dios es misericordioso, todo lo de Dios tarde o temprano termina en misericordia. Y eso hay que entenderlo. Y la palabra de Dios es el instrumento para Dios hacer las cosas. Por la palabra creó, por la palabra sustenta, por la palabra redime. Y esa misma palabra por el Espíritu Santo fue la que nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva por el Evangelio. La palabra de Dios fue la que nos trajo la vida nueva por el Espíritu Santo. Somos el producto de la palabra. La regeneración vino por la palabra de Dios. Y no solamente la regeneración, dice que por la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Así que no solamente la semilla tiene poder para brotar o nacer, tiene poder para seguir todo el proceso del crecimiento hasta llegar al fruto, a la madurez del fruto, para que haya alimento para los hombres, para cumplir ese propósito santo de Dios. Ahora, Jesús comparó la semilla con la palabra de Dios. Y una tremenda ilustración, humanamente perfecta, para ilustrar lo que es la palabra de Dios. En el primer mensaje titulado Así es el reino de Dios, hablamos de que la semilla se siembra y no se ve. El que la siembra la entierra y no la ve. Y se va a trabajar y duerme y se levanta. Y la palabra crece independientemente de lo que él haga. La palabra no depende de lo que él haga. Lo que él hace es dejarla caer, sembrarla nada más, abrir el surco y meterla debajo de la tierra y se va. Y mientras él hace sus deberes y sigue viviendo, la palabra sigue en un proceso de crecimiento, independientemente, ajena a lo que el hombre pueda hacer. Así es la palabra de Dios. Y Dios nos dio ese mensaje para que creamos que todo lo que Él sembró en el corazón, tarde o temprano va a germinar o va a crecer. Ninguna palabra de Dios cae en el suelo. Ninguna palabra de Dios es inútil. Y Dios vela por su palabra, para ponerla por obra. Él vela para que cada palabra que habló. Por eso dice la Biblia que vivimos de cada palabra que salió de la boca de Dios. Vivir es depender, colgar, pender de cada palabra. Si Dios habló una palabra acerca de ti y la sembró en tu corazón, y Dios te da los elementos de la fe y las demás cosas para que esa palabra crezca, tarde o temprano esa palabra va a germinar en tu corazón, tarde o temprano va a brotar. Y si tú colaboras con Dios con un buen corazón, como ese corazón bueno y recto, facilitándole a Dios, contribuyendo con Dios, sometiéndote a Dios, siendo obediente a Dios, creyendo a la palabra, venciendo los obstáculos que mencionan ahí, los afanes de esta vida, los engaños de la riqueza y las demás cosas, tarde o temprano la palabra va a llegar al final para dar fruto. No es sabio sembrar y no cosechar. No es sabio sembrar y abandonar la semilla. Solamente un necio lo hace.
o alguien que no tenga interés, que no tenga necesidad, siembra y se olvida y no le importa. La mayoría de los cristianos nos conformamos solamente con oír la palabra. Ah, Dios, yo estoy escuchando la palabra. Yo me siento cada domingo y escucho la palabra. Yo voy y me siento y recibo la palabra. No es suficiente. No es suficiente. Yo quiero decirte que tu relación con Dios, el objetivo de tu vida, que es agradar a Dios y dar fruto para los hombres, eso está en peligro cuando tú no cuidas lo que Dios sembró en ti. Cuando tú eres indiferente y apático a lo que Dios sembró en ti. Y estoy diciendo esto porque es triste que la semilla cayó en 4 terrenos y solamente en uno dio fruto, que viene siendo el 25%. A mí me llama mucho la atención. Siempre desde que comencé a leer la Biblia, hoy, hace 40 años, exactamente que me bauticé, el 25 de abril de 1970. Desde que yo leí esta parábola, a mí me llama la atención que el 75% de las personas que reciben la palabra de Dios, esa palabra se malogra en su proceso, en su crecimiento, y nunca llega a dar fruto. Porque la mayoría de la gente dice, ah, yo tengo hojas, yo estoy contento. Yo tengo flores, yo estoy feliz. Yo tengo tallo, qué lindo. Pero Dios no te hizo para decorar. Dios te hizo para bendecir a los demás. Amén. Gloria a Dios. Aquí cabe el pensamiento que Dios siempre nos ha dado. Y es el pensamiento, mis hermanos, que la gracia Dios no la dio a nadie para distinguirlo. La gracia distingue, pero la gracia no fue dada simplemente para eso. La gracia fue dada para bendecir a los demás. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, yo te bendeciré y tú serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Donde hay bendición hay propósito de Dios. Amén. La persona consciente, el cristiano maduro, el cristiano entendido, como dice ahí, que entiende la palabra de Dios, ese cristiano se va a someter a Dios y va a poner todo su corazón para llegar al final del proceso. El telos, el fin. Va a llegar al telos, va a llegar al fin, va a llegar al objetivo, va a llegar al propósito de esta semilla y a dar fruto. No hago nada con brotar, no hago nada con tener flores, no hago nada con tener hojas. También la higuera tenía hojas y Jesús la maldijo. No es hojas, yo tengo que llegar al fruto. Si no me quedé a mitad de mi crecimiento y no alcancé el objetivo, el propósito de mi Dios. Y miren ustedes acá, un nuevo intento de Dios para hacernos entender esta parábola. Yo veo algunas cosas aquí que quiero enfatizar. Miren ustedes lo que dice el versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. ¿Vieron qué? Las aves. Yo quiero que ustedes se imaginen el cuadro, porque posiblemente Jesús, cuando estaba exponiendo esta parábola, estaba en el campo y posiblemente se estaba mirando al sembrador sembrando, porque Jesús era maestro y los maestros toman cualquier cosa que está a la vista para ilustrar. Posiblemente estaba en el campo y el sembrador estaba trabajando y Jesús vio y dijo, qué tremenda oportunidad para ilustrar lo que es el reino de Dios. Y posiblemente ya se había arado el campo y los surcos estaban hechos y el sembrador quizás con su bolsita estaba tirando la semilla. Estaba la semilla. Y imagínense el cuadro, él tirando la semilla y un montón de aves detrás, porque las aves están detrás de las semillas. ¿Cuántos lo saben? Muy bien. Y las aves estaban detrás mirando. Y déjame decirte, yo veo en el cuadro que mientras él lanzaba la semilla, algunas aves en el aire se las llevaban, las arrebataban en el aire. ¿Cuántos saben que las aves tienen esa habilidad? Amén, porque vuelan. Y mientras él hace así, tiraba. Miren, en el tiempo que dura para llegar al piso, ¡chum!, se las llevaban. Las arrebataban.
Y es la palabra, el verbo que me llama la atención.